Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Ha causado mucha controversia la intención del gobierno de modificar las partidas en el cambio, en la nueva propuesta de modificación del presupuesto para lo que resta del año. Y ayer se estuvo discutiendo en la Cámara de Diputados con el ministro de Hacienda esta reducción a educación, esa transferencia de estos 4.200 millones de pesos que irían destinados junto a otras partidas. Hay partidas de obras públicas, también de la misma Hacienda, del Ministerio de Trabajo, que se destinarían a otros ministerios como la Presidencia de la República. Se habla para el Gabinete Social, también para Salud Pública, el Tribunal Superior Electoral, la Juventud, la Mujer, entre otros ministerios, para poder completar su presupuesto. Entonces si realmente uno le da el beneficio de la duda al gobierno en cuanto a qué pasó con la ejecución de este presupuesto, o no fue bien pensado o no fue bien ejecutado, muchos factores influyeron a que se cambiaran las circunstancias. O sea, no se sabía que Rusia iba a invadir Ucrania, con el alza en los precios de los productos a nivel internacional, la cantidad de subsidios que ha tenido que derogar en el caso de la electricidad por no cumplirse el pacto eléctrico, pero también otros subsidios a los alimentos y una gran cantidad de programas sociales que se implementaron desde el tiempo de la pandemia. Sin embargo, es muy doloroso que una partida que se logró con tanta lucha, con tantas protestas, como cumplir ese 4% que está establecido por ley en la Ley de la Educación. Y la Ley de Educación es una ley ordinaria porque afecta a derechos fundamentales, pero no solamente está en la Ley de Educación, está también en la Constitución de la República, que especifica un aumento sostenible y creciente de la partida en educación, de lo que se invierte en investigación de acuerdo al crecimiento económico, y especifica que esos fondos no pueden ser transferidos a otras instituciones. El gobierno explicó que parte de esas asignaciones no se iban a poder hacer a finales de año porque muchas de ellas eran en construcciones de escuelas que no podían ser consignadas en este periodo. Sin embargo, bien se especifica de que las partidas que no se van a poder dar hay, además de las escuelas inclusivas y seguras, en educación de 6 a 12 años y en educación de la adolescencia. Y si no se necesitan en estas áreas, yo creo que lo idóneo, lo fundamental hubiese sido reubicar, redireccionar dentro del mismo Ministerio de Educación. No creo que sea tan complicado, porque si se pretende desviar estos fondos, o sea, no desviarlos, reubicarlos a otros ministerios, unos fondos que están consignados por ley, que es una ley orgánica, que es una prioridad nacional, que también está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un pacto que se firmó, pues no veo la complicación de redireccionarlo dentro del mismo Ministerio de Educación, tomando en cuenta las grandes carencias que tenemos, y es un problema que no solamente es del gobierno actual, que venimos arrastrando, que a pesar de que se ha gastado, y digo gastado porque no es una inversión, más de 20.000 millones de dólares en educación desde que se consignó ese 4%, no hemos visto resultados tangibles. Y no estamos hablando de cosas complicadas, no estamos hablando de tecnología ni siquiera, estamos hablando de cosas básicas como aprender a leer, aprender a sumar y restar, las matemáticas. Nosotros estamos en los últimos lugares en los exámenes internacionales, y eso es vergonzoso. En la prueba ERCE, TERCE, en la prueba PISA, por ejemplo, la última que se hizo en 2018, República Dominicana quedó en último lugar en ciencias, en último lugar en matemática, y solamente en lengua española le fue un poquito mejor por encima de países, por ejemplo, que no son ejemplos en educación, como Macedonia, Kosovo, Argelia, Líbano. Y esto es penoso, esto es vergonzoso. Es vergonzoso que después de tanto tiempo que se aprobó ese 4%, todavía hay niños que no tienen cupo en las escuelas, que se esté hablando de alquilar locales, de que todavía hay un padre que está pasando una crujía porque no tiene dónde inscribir a su hijo. Y vimos las mismas declaraciones del nuevo ministro de Educación, que decía que se ha ido a la basura todo ese dinero que está invertido en educación, que tiene unos 250.000 empleados que dependen
dependen del ministerio y un presupuesto de unos 250.000 millones de pesos y que no se ha hecho nada. Lamentablemente, educación se ha convertido en un botín, en un lugar en donde lo que prolifera es el clientelismo, en donde es una cartera muy grande, recibe muchos recursos, pero todo es para premios políticos, para los amiguitos del gobierno y también para dar partidas en construcciones de escuelas públicas que ni siquiera se han terminado. En un comentario en semanas anteriores hablaba Carla, por ejemplo, de que, por ejemplo, el PLD, que ahora mismo está, pues, por supuesto, es oposición que está criticando ese cambio en esa partida y que dice ahora que en el 2021 se dejaron de gastar 8.000 millones de pesos y estos 4.000 millones de pesos se pudieron gastar en finalizar las aulas, que hay unas 100 y pico de escuelas, por ejemplo, que están en un 90-95% y hay muchísimas aulas que se pudieron haber terminado. Sin embargo, vemos que tuvo la gran oportunidad de por lo menos finalizar la parte de la infraestructura y no se finalizaron. Los resultados estaban que no estaban finalizadas ni en un 25 ni en un 75% y que se gastaron unos 10.000 millones de pesos y ni siquiera tenemos esa infraestructura y lo peor aún que hay denuncias, hay casos de que se desviaron esos fondos. O sea, el PLD tampoco tiene la moral para criticar esta redirección de las partidas presupuestarias. Yo entiendo que son necesarios los subsidios del Estado, pero si invertimos en lo realmente importante, que es la educación, pues los subsidios en un futuro van a disminuir, porque la idea es de que se mejore la calidad de la educación para que los niños y estos jóvenes puedan acceder a puestos en los cuales puedan ganar más dinero. Entonces nos estamos perdiendo de lo prioritario, que es la educación, que es lo que va a elevar el nivel de conocimiento y por consiguiente mejorar las capacidades y finalizar las desigualdades, porque República Dominicana crece muchísimo, pero crece desigual y una de las principales causas es por la educación deficiente pública que tenemos en el país. Fernando. Distrito Informativo.